Niña pobre le dice a padre multimillonario, si hago sonreír a tu hijo, ¿me das algo de comer? Él duda hasta que el niño empieza a reír. La casa estaba demasiado silenciosa. Carlos se detuvo en la puerta de la cocina y miró a su alrededor. Todo en su sitio, todo limpio, todo perfectamente organizado y completamente sin vida. 8 meses atrás, esa misma cocina era un caos feliz. Sofía tarareando mientras hacía tortitas. Andrés riendo a carcajadas cuando la masa salpicaba la encimera. El perro ladrando para conseguir un trocito. Ahora el perro se había ido. Carlos ya no podía cuidarlo. Ahora solo había silencio, un silencio que dolía en los oídos y oprimía el pecho. Un silencio que gritaba sobre todo lo que habían perdido. Carlos sirvió café en 2 tazas, como siempre hacía desde que Sofía murió. La segunda taza se quedaría allí intacta hasta que la tirara antes de salir para el trabajo, pero algo dentro de él insistía en prepararla. Andrés, ven a desayunar, llamó, subiendo las escaleras. El niño estaba despierto, por supuesto, siempre lo estaba. Sentado al borde de la cama, vestido con la camiseta de rayas de siempre, mirando sus propias manos. 5 años y parecía cargar con el peso del mundo sobre sus pequeños hombros. Cuando Carlos entró en la habitación, Andrés levantó los ojos por un segundo, solo un segundo. Luego volvió a mirar hacia abajo. Buenos días, mijo. Nada, como siempre. Carlos sintió esa punzada familiar en el pecho, la misma opresión que sentía cada mañana, cada tarde, cada noche. La sensación de estar fallándole a la única persona que todavía importaba. Bajaron juntos a la cocina. Andrés se sentó en la tercera silla, siempre la tercera. Carlos puso pan en la tostadora y sirvió leche con cacao. La rutina de siempre, el ritual silencioso que los mantenía a ambos funcionando, o fingiendo que funcionaban. Carlos tomó café de pie, mirando el móvil. 15 correos nuevos, 3 reuniones, un informe atrasado. El trabajo nunca paraba y él lo agradecía. Era lo único que todavía tenía sentido en su vida. Andrés comió despacio, masticando cada trozo de pan como si fuera lo más importante del mundo. Carlos observó a su hijo e intentó recordar la última vez que lo vio sonreír. No pudo. Antes del accidente, Andrés era un niño normal. Hablaba sin parar, hacía 1000 preguntas, se reía de cualquier tontería, quería jugar a superhéroes, le encantaban los dibujos animados, insistía para que le dieran helado para cenar. Ahora era como si alguien hubiera borrado todos los colores de su interior. Vamos, tengo que dejarte en el colegio, dijo Carlos, guardando el teléfono. Andrés se levantó y fue a buscar su mochila. Carlos lavó los platos rápidamente, cogió las llaves del coche y los dos salieron. El viaje al colegio siempre fue silencioso, pero antes era un silencio diferente. Sofía cantaba con la radio. Andrés inventaba historias sobre los coches que pasaban. Carlos se reía de las tonterías que ambos decían. Ahora el silencio era pesado, opresivo. Carlos a veces encendía la radio, pero las canciones parecían demasiado alegres, demasiado falsas para ese momento. Así que la apagaba y seguía conduciendo con Andrés mirando por la ventana como si el mundo exterior fuera una película que veía sin interés. En el colegio La Serra, la señora Hernández siempre venía a recibir a Andrés en la puerta. Una mujer amable con el pelo canoso y una sonrisa que parecía genuina. Buenos días, Andrés. ¿Qué camiseta tan chula llevas hoy? El niño la miraba por un momento, luego entraba en el aula sin decir nada. La señora Hernández se giraba hacia Carlos con esa sonrisa forzada que él conocía bien. Está progresando, decía siempre. Ayer participó en la actividad de dibujo. Hizo un árbol muy bonito. Carlos asintió, sabiendo que ella estaba siendo amable. Andrés no dibujaba árboles bonitos. Andrés apenas cogía el lápiz. La oficina se convirtió en su refugio. Allí Carlos conseguía concentrarse, resolvía problemas, creaba soluciones, ayudaba a empresas a encontrar el camino. Era irónico, salvaba los negocios de los demás, pero no conseguía salvar a su propia familia. Jim quiere hablar contigo, dijo Jenny, su asistente, poniendo una pila de documentos sobre la mesa. Carlos pasó la mañana inmerso en hojas de cálculo e informes. Los números tenían sentido,
Los gráficos tenían lógica, los problemas empresariales tenían soluciones claras. Si al menos la vida fuera tan simple. A las 3 de la tarde sonó el teléfono. Señor Miller, le llamo del colegio de Andrés. La sangre de Carlos se heló al instante. ¿Ha pasado algo? No, no se preocupe. Andrés está bien físicamente. Es que, bueno, está en la enfermería desde el recreo. No quiere volver a clase, solo está sentado allí mirando por la ventana. La enfermera ha intentado hablar con él, pero... Voy para allá. Carlos colgó y salió corriendo. En el coche, su mente se disparó. ¿Y si Andrés estaba empeorando? ¿Y si había pasado algo en el colegio? ¿Y sí? Cuando llegó a la enfermería, encontró a Andrés sentado en una silla pequeña, mirando por la ventana. El niño ni siquiera se giró cuando él entró. ¿Qué ha pasado, hijo? Silencio. Andrés finalmente lo miró. Por un momento, Carlos vio algo en los ojos de su hijo, tristeza, añoranza, dolor. Entonces Andrés desvió la mirada de nuevo. Se quedó así después del recreo, explicó la señora Hernández. Los otros niños estaban jugando, pero él solo se sentó en un rincón y se quedó allí. Cuando intentamos que volviera, no quiso venir. Carlos asintió y le tendió la mano a Andrés. Vamos a casa. El niño se levantó y lo siguió. En casa, la tarde se arrastró como siempre. Andrés se sentó en el sofá del salón mirando la tele apagada. Carlos intentó trabajar en el portátil, pero no conseguía concentrarse. El silencio de la casa parecía gritar. A las 6, preparó macarrones con tomate, lo único que Andrés comía sin resistirse. Los dos se sentaron a la mesa demasiado grande y comieron sin hablar. Después de la cena, Carlos decidió intentar algo diferente. ¿Quieres jugar? Andrés lo miró sorprendido. Hacía tiempo que Carlos no le hacía esa pregunta. Carlos fue al armario de la habitación de su hijo y trajo una caja de juguetes, coches, bloques de construcción, libros para colorear que Sofía había comprado. Lo esparció todo por el suelo del salón. ¿Recuerdas estos coches? Te encantaba jugar con ellos. Andrés miró los juguetes durante un largo momento. Carlos vio algo pasar por los ojos del niño, un recuerdo quizás. Pero entonces Andrés negó con la cabeza y se apartó. Carlos sintió que se le encogía el corazón. Guardó los juguetes de nuevo en la caja. Cada coche, una pequeña derrota. Por la noche, después de bañar a Andrés y acostarlo, Carlos bajó al salón. La casa volvió a su silencio habitual, solo el tic-tac del reloj y el zumbido de la nevera. Se sentó en el sofá y miró a su alrededor. El salón estaba impecable. No había juguetes esparcidos, no había dibujos pegados en la nevera, no había zapatos pequeños tirados por la casa. Era como si un niño no viviera allí. Carlos cogió el móvil y abrió las fotos antiguas, Sofía sonriendo en la cocina, Andrés de bebé durmiendo en el regazo de su madre, los tres juntos en la última Navidad, antes del accidente que lo cambió todo. Cerró el teléfono rápidamente. Los recuerdos dolían demasiado. ¿Cómo había llegado a este punto? Como una casa que antes rebosaba de risas ahora parecía un mausoleo. ¿Cómo podían padre e hijo vivir bajo el mismo techo y aún así estar tan distantes? Carlos sabía que Andrés lo necesitaba, pero no sabía cómo llegar hasta el niño. Cada intento de acercamiento chocaba contra una pared invisible, y cada día esa pared parecía hacerse más alta. El trabajo era su única válvula de escape. Allí tenía el control, tenía un propósito. Allí las cosas tenían sentido, pero en el fondo sabía que estaba huyendo, y que cada día de huida aumentaba la distancia entre él y su hijo. Carlos apoyó la cabeza en las manos y respiró hondo. Afuera, la ciudad seguía su vida normal, familias cenando juntas, niños riendo, padres contando cuentos antes de dormir. Dentro de su casa solo reinaba el silencio, un silencio que gritaba sobre todo lo que habían perdido y sobre todo lo que aún podían perder si no encontraban un camino de vuelta el uno hacia el otro. Pero Carlos no sabía cuál era ese camino. Todavía no. Carlos miró por la ventana del salón y vio el sol brillando afuera. Sábado por la mañana, cielo azul, una brisa suave meciendo los árboles. El tipo de día que a Sofía le encantaba.
Vamos al parque, diría ella. Andrés necesita aire fresco. Y ellos iban, los tres. Sofía llevaba una cesta con sándwiches. Andrés corría delante con una cometa. Carlos cargaba la manta para el picnic. Días simples que parecían perfectos. Ahora Carlos evitaba el parque, evitaba cualquier lugar que trajera recuerdos demasiado buenos, pero hoy algo era diferente. Quizás era la desesperación creciendo dentro de él, o quizás la conversación que tuvo con la señora Hernández el viernes. Señor Miller, le dijo, Andrés necesita estímulos diferentes. Pasa mucho tiempo solo, quizás actividades al aire libre. Carlos miró a Andrés, que estaba sentado en el sofá mirando la tele apagada. La misma posición de siempre, la misma mirada vacía de siempre. Algo tenía que cambiar. Andrés, llamó, vamos a salir. El niño lo miró sorprendido. No salían los fines de semana nunca. Vamos al parque. Andrés frunció el ceño como si no entendiera las palabras. ¿Parque cuándo fue la última vez que oyó esa palabra? Vamos, repitió Carlos, cogiendo las llaves. Nos vendrá bien a los dos. Andrés se levantó despacio, como si caminara sobre arena movediza. Carlos le ayudó a ponerse las zapatillas y los dos salieron. En el coche, el silencio era diferente, no el silencio pesado de siempre, sino algo más tenso, expectativa quizás, o miedo. Carlos también sentía miedo. Miedo de los recuerdos que el parque traería. Miedo de que Andrés tuviera una crisis. Miedo de que nada cambiara, pero condujo de todos modos. El Parque del Retiro era el favorito de Sofía, césped verde, un parque infantil colorido, un pequeño estanque donde los patos nadaban perezosamente. Los fines de semana, familias enteras se esparcían por el césped. Los niños corrían entre los árboles, las parejas paseaban de la mano. Carlos aparcó y miró a su alrededor. ¿Tantos recuerdos? Tantos. Vamos, dijo, más para sí mismo que para Andrés. Los dos caminaron por el césped. Andrés seguía al lado de su padre, pero sus pasos eran reacios. Carlos buscó un banco a la sombra, lejos de las otras familias. No quería que nadie viera la tristeza de su hijo. Se sentaron uno al lado del otro. Carlos intentó pensar en qué decir, qué hacer. ¿Cómo funcionaba eso de llevar a un niño al parque? Hacía tanto tiempo que se le había olvidado. ¿Recuerdas cuando veníamos aquí con mamá?, preguntó en voz baja. Andrés no respondió, pero Carlos vio cómo sus hombros se contraían un poco. Quizás no era buena idea hablar de Sofía. Quizás era demasiado pronto. Se quedaron sentados en silencio, observando a los otros niños jugar. Un niño de unos 7 años corría detrás de una pelota. Una niña pequeña reía a carcajadas en el columpio, gritando, más alto, papá, más alto. Carlos sintió una punzada de envidia. ¿Por qué esas familias conseguían ser felices y la suya no? Entonces apareció ella. Al principio, Carlos solo vio una mancha de colores acercándose, una niña pequeña, más o menos de la edad de Andrés, corriendo por el césped con los brazos abiertos como si fuera un avión. Llevaba una camiseta rosa que una vez fue blanca, una falda vaquera rota en la rodilla y zapatillas sin cordones. El pelo rubio estaba despeinado y tenía una mancha de tierra en la cara, pero sonreía. Sonreía de una forma que Carlos no había visto en meses, abierta, genuina, sin reservas. La niña corrió directa hacia ellos y se detuvo frente a Andrés, jadeando. Hola, dijo, poniendo las manos en la cintura. Soy Lucía. ¿Cómo te llamas? Carlos se tensó. A Andrés no le gustaba que los extraños le hablaran. Generalmente se escondía detrás de su padre o simplemente los ignoraba. Andrés solo miró a la niña y luego desvió la mirada. ¿Te gusta jugar?, intentó Lucía, acercándose más. Sé un montón de juegos divertidos. Silencio. ¿Quieres ver cómo hago una voltereta?, preguntó ella animada. Andrés continuó mirando hacia abajo, sin responder. Lucía lo intentó varias veces más, preguntó sobre dibujos animados, sobre juguetes, sobre su comida favorita, pero Andrés no respondió ni una sola vez. La niña se sentó en la hierba, pensativa, luego miró a Carlos. ¿Por qué no me habla? Carlos suspiró.
Él no habla mucho con nadie. Ah, dijo Lucía como si lo entendiera perfectamente. Está triste. Sí, admitió Carlos. Muy triste. Lucía miró a Andrés durante un largo momento. Luego se giró hacia Carlos con los ojos brillantes de determinación. Si hago sonreír a su hijo, dijo ella, de repente seria, usted me da algo de comer. La pregunta pilló a Carlos por sorpresa. ¿Estaba negociando? Una niña de 5 años estaba haciendo negocios con él. ¿Algo de comer?, repitió escéptico. Sí, asintió ella. Tengo hambre, y apuesto a que consigo que sonría. Solo necesita el juego adecuado. Carlos casi se rió de su confianza. Meses de intentos frustrados, terapeutas, medicamentos. Y esta niña sucia creía que podía resolverlo todo en unos minutos. Lo dudo, dijo, negando con la cabeza. No sonríe desde hace mucho tiempo. Lo sé, pero soy muy buena haciendo sonreír a la gente, dijo Lucía, levantándose. Es mi superpoder. Carlos miró a Andrés, que observaba la conversación con una pizca de curiosidad en los ojos. Vale, dijo Carlos, más por seguirle la corriente que por creer en ella. Si consigues que sonría, te doy algo de comer. Los ojos de Lucía brillaron. ¿Hecho? Se giró hacia Andrés y bajó la voz en tono conspirador. ¿Quieres oír la historia más divertida del mundo? Andrés la miró vacilante. Es sobre una rana que quería ser bailarina, susurró Lucía, pero no era una rana cualquiera. Y entonces empezó. No estaba solo contando una historia, la estaba viviendo. Saltó por la hierba imitando a la rana torpe. Hizo piruetas que terminaban en tropezones deliberados, creó voces hilarantes para cada personaje. Y entonces, dijo ella, haciendo un intento dramático de gran yeté que la hizo caer de culo en la hierba, la rana descubrió que bailar mal también era una forma de bailar. Tropezó de nuevo al intentar levantarse, poniendo una cara de sorpresa tan exagerada que hasta Carlos casi sonrió. Y entonces ocurrió. Andrés soltó una risita pequeña, pero Carlos la oyó claramente. Lucía también la oyó y sus ojos se iluminaron. Exageró aún más las siguientes partes de la historia, poniendo caras graciosas, imitando sonidos absurdos, inventando un baile de la rana bailarina que era completamente ridículo. La risita de Andrés fue creciendo, primero bajita, luego un poco más alta, hasta convertirse en una carcajada genuina que salió del fondo de su pecho. El sonido golpeó a Carlos como un rayo. Sintió que le ardían los ojos y tuvo que parpadear varias veces. Era la risa de su hijo, la risa que pensó que nunca más oiría. Lucía terminó la historia con una reverencia tan exagerada que se cayó hacia atrás. Y Andrés rió aún más fuerte. Lo conseguí, dijo Lucía, levantándose radiante. Le he hecho reír. Se giró hacia Andrés y bajó la voz. ¿Te gustan las historias? Andrés dudó. Luego asintió con la cabeza ligeramente, pero lo hizo. ¡Qué bien! Sé una historia muy divertida. Es sobre una rana que quería ser bailarina. Carlos se acomodó en el banco, escéptico. Una historia sobre una rana bailarina iba a hacer sonreír a Andrés. Difícil. Pero Lucía empezó a contar y Carlos se dio cuenta de que no estaba solo contando una historia, estaba actuando. Saltó por la hierba imitando a la rana. Hizo piruetas torpes. Se cayó a propósito varias veces, creó voces diferentes para cada personaje, la profesora de ballet estirada, las otras ranas burlonas, la pequeña ranita que se hizo amiga del protagonista. Y entonces, dijo ella, haciendo una pirueta final, la rana descubrió que no necesitaba ser como los otros bailarines, solo necesitaba bailar a su manera. Terminó la historia con una reverencia tan exagerada que tropezó y cayó en la hierba riendo. Y entonces ocurrió. Andrés rió. No fue una sonrisa forzada ni una risita educada. Fue una carcajada genuina, alta, que salió del fondo del pecho. El tipo de risa que Carlos no oía desde hacía 8 largos meses. El sonido golpeó a Carlos como un puñetazo en el estómago. Sintió que le ardían los ojos y tuvo que parpadear varias veces para no llorar. Lucía se levantó radiante. ¿Lo conseguí? Le he hecho reír. Miró a Carlos con orgullo, esperando su premio.
Carlos estaba sin palabras. Durante meses lo había intentado todo, juguetes, libros, películas, juegos, nada funcionó. Y esta niña sucia y sonriente lo había conseguido en pocos minutos, algo que él no había logrado en tanto tiempo. «Lo has conseguido», murmuró, todavía en shock. Andrés todavía reía bajito, mirando a Lucía con admiración. «Entonces, ¿la comida?», preguntó ella, esperanzada. Carlos se levantó aturdido. «Claro, claro que sí». «¿Qué quieres?». «Un sándwich», dijo Lucía. «Y quizás una manzana». «Me gustan mucho las manzanas». «Vamos a comprarlo», dijo Carlos, tendiéndole la mano a Andrés. Por primera vez en meses, el niño cogió la mano de su padre sin dudar. Los tres caminaron juntos hasta el kiosco del parque. Lucía parloteaba sin parar, contando otras historias, haciendo preguntas, llenando el silencio que siempre existía entre Carlos y Andrés. «¿Venís aquí a menudo?», preguntó ella. «No», dijo Carlos. «Hacía tiempo que no veníamos». «¡Qué pena!». «Este parque es el mejor lugar del mundo. Hay patos, hay ardillas y a veces aparece un perro que sabe hacer trucos». Carlos compró un sándwich de pavó, una manzana y un zumo para Lucía. Ella le dio las gracias como si le hubiera dado un tesoro. Se sentaron en la hierba para que ella comiera. Andrés se sentó muy cerca de Lucía, observando cada uno de sus movimientos con fascinación. «¿Vives aquí cerca?», preguntó Carlos. Lucía dejó de masticar por un momento. Algo pasó por sus ojos, una sombra, un momento de vacilación. «Más o menos», dijo finalmente, volviendo a sonreír. «Me gusta venir aquí, siempre hay gente maja». Carlos quiso preguntar más, pero Lucía ya había vuelto a hablar con Andrés, describiendo los diferentes tipos de nubes en el cielo. Se quedaron en el parque 2 horas más. Lucía jugó con Andrés, le enseñó juegos que ella inventaba, le contó más historias y Andrés participó, realmente participó. Corrió detrás de ella cuando fingió ser un dragón. Intentó imitar los sonidos de animales que ella hacía y rió. Rió varias veces. Cuando finalmente llegó la hora de irse, Carlos se sintió casi culpable. «Tenemos que irnos», dijo. «Oh», Lucía pareció decepcionada. «Vale, ha sido muy divertido jugar con vosotros». Se giró hacia Andrés. «¿Volverás?». «Yo vengo aquí casi todos los días». Andrés miró a su padre, luego a ella y asintió con la cabeza. «Qué bien», Lucía aplaudió. «Inventaré más historias para contarte». De camino al coche, Andrés cogió la mano de Carlos espontáneamente, y cuando Carlos miró hacia abajo, vio algo que no había visto en tanto tiempo, que casi había olvidado cómo era. Andrés estaba sonriendo. Una sonrisa pequeña, pero real, como el sol apareciendo después de la lluvia, exactamente como Lucía había dicho. Carlos apretó la pequeña mano de su hijo y sintió por primera vez en 8 meses un poquito de esperanza creciendo en su pecho. Quizás no todo estaba perdido, después de todo. Carlos se despertó el domingo pensando en la risa de Andrés. El sonido todavía resonaba en su cabeza como una canción que no podía dejar de sonar. Durante 8 meses, el silencio había sido el compañero constante de la casa. Ahora, de repente, recordaba cómo sonaba la alegría. Bajó a la cocina esperando encontrar a Andrés en la misma posición de siempre, sentado en el sofá mirando al vacío. Pero el niño no estaba allí. Carlos lo encontró junto a la ventana del salón, de pie, mirando hacia afuera. «Buenos días, hijo». Andrés se giró. Sus ojos eran diferentes, todavía tristes, pero había algo más, una chispa que no existía desde hacía mucho tiempo. «Papá», dijo Andrés, y Carlos casi se cae de la silla. Andrés había hablado, le había llamado papá. «Sí, podemos». Andrés dudó, como si las palabras fueran difíciles de encontrar. «¿Podemos volver al parque hoy?». Carlos sintió que el corazón se le aceleraba. Andrés estaba pidiendo algo. Por primera vez en meses, estaba expresando un deseo. «Claro», dijo, intentando sonar casual. «Claro que podemos». El desayuno fue diferente. Andrés comió más rápido de lo normal, como si tuviera prisa. Carlos lo observó discretamente, viendo señales de vida que no había visto en tanto tiempo.
El niño tamborileaba los dedos en la mesa, miraba por la ventana cada pocos minutos. Incluso sonrió cuando Carlos derramó café en su propia camisa. ¿Tienes ganas de ir al parque?, preguntó Carlos. Andrés asintió con la cabeza enérgicamente. Por Lucía. Otro asentimiento, más tímido esta vez. Carlos terminó el café y los dos se prepararon. En el coche, por primera vez en meses, Andrés no se limitó a mirar por la ventana. Preguntó cuánto tiempo faltaba, si Lucía estaría allí, si podían llevarle algo. ¿Qué tipo de cosa?, preguntó Carlos. No sé, dijo Andrés. Dijo que tenía hambre ayer. Carlos sintió que se le encogía algo en el pecho. Lucía había dicho eso, sí. Y por la forma en que devoró aquel sándwich, no era solo una frase casual. Vamos a parar en una pastelería, decidió Carlos. Compramos unos bollos y galletas. Los ojos de Andrés brillaron. Cuando llegaron al parque, Carlos recorrió el lugar con la mirada, buscando a la niña del pelo despeinado. No la vio de inmediato y sintió una punzada de ansiedad. ¿Y si no venía? ¿Y si lo de ayer había sido solo una casualidad? Pero entonces Andrés gritó, Lucía. Carlos siguió la mirada de su hijo y la vio. Estaba debajo de un gran árbol, construyendo algo con ramas y hojas. Llevaba la misma camiseta rosa sucia de ayer, la misma falda vaquera rota. Andrés salió corriendo antes incluso de que Carlos pudiera decir algo. Lucía, gritó de nuevo. La niña levantó la cabeza y su rostro se iluminó como si hubiera visto el mejor regalo del mundo. Has vuelto, saltó ella, dejando su construcción a un lado. Sabía que ibas a volver. Los dos se encontraron en medio del césped y, para asombro de Carlos, se abrazaron. Andrés abrazó a alguien espontáneamente. Carlos se quedó parado un momento, sosteniendo la bolsa de bollos, observando a su hijo abrazar a una niña que conoció ayer como si fuera su mejor amiga de toda la vida. Mira lo que estaba haciendo, dijo Lucía, tirando de Andrés por la mano. Es una casa de hadas. Le mostró la construcción que estaba haciendo, ramas entrelazadas formando pequeñas paredes, hojas como tejado, piedrecitas de colores como decoración. Las hadas necesitan un lugar donde vivir cuando vienen a visitar el parque, explicó seriamente. Esta es para una hada llamada Estrella de Mar. Solo aparece cuando alguien pide un deseo muy especial. ¿Qué tipo de deseo?, preguntó Andrés, completamente absorto. Deseos sobre la familia, susurró Lucía. Ayuda a la gente a encontrar a sus familias o a estar más unidos. Carlos se acercó despacio, no queriendo interrumpir, pero queriendo escuchar. Te hemos traído bollos, dijo Andrés, acordándose de repente. ¿Bollos? Los ojos de Lucía se abrieron como platos. ¿De verdad? Carlos le tendió la bolsa. Bollos de leche, galletas y una botella de zumo. ¡Hala! Lucía cogió la bolsa como si fuera un tesoro. Muchas gracias. Sois las personas más amables que he conocido. Sacó un bollo y le dio un mordisco enorme, cerrando los ojos de placer. Está delicioso. ¿Quieres compartirlo conmigo?, le ofreció a Andrés. Los dos se sentaron en la hierba y compartieron la merienda, hablando animadamente sobre la casa de hadas. Carlos se sentó en un banco cercano, fingiendo leer correos en el móvil, pero en realidad observando cada movimiento de los dos. Era irrealista. Andrés estaba hablando, riendo, haciendo preguntas, compartiendo ideas. ¿Podemos hacer una casa para el príncipe de las hadas también?, sugirió Andrés. Buena idea, asintió Lucía. Vamos a hacerle una mansión con torres y todo. Los dos se levantaron y empezaron a recoger más ramas. Carlos observó a Andrés corriendo de un lado para otro, realmente animado, realmente involucrado en algo por primera vez en tanto tiempo. Esta rama puede ser una torre, gritó Andrés, encontrando un trozo de madera más alto. Perfecto, Lucía aplaudió. Eres muy bueno en esto. Carlos sintió algo extraño sucediendo dentro de su pecho. Una sensación que no sentía desde hacía meses. No era exactamente felicidad, aún era demasiado pronto para eso, pero era esperanza, como si una puerta que había estado cerrada durante mucho tiempo finalmente comenzara a abrirse. Las horas pasaron sin que Carlos se diera cuenta.
Se quedó allí en el banco, alternando entre responder correos y observar a los dos construir un verdadero pueblo de hadas. Andrés hablaba tanto que Carlos casi no podía creerlo. Hacía preguntas, contaba historias, reía a carcajadas. ¿Y si hacemos un puente?, sugirió Andrés. Sí, un puente de cristal, asintió Lucía. Vamos a usar estas piedrecitas brillantes. Carlos se fijó en que la ropa de Lucía estaba más sucia que ayer. La camiseta rosa tenía una mancha nueva en la manga y pudo ver que sus zapatillas tenían un agujero en el lateral. ¿Dónde estaban sus padres? ¿Por qué una niña de 5 años estaba sola en el parque 2 mañanas seguidas? Lucía, llamó Carlos. ¿Tus padres saben dónde estás? La niña dejó de jugar por un momento. Algo pasó por sus ojos, una sombra rápida que Carlos ya había visto ayer. Ellos no se preocupan, dijo finalmente. Sé cuidarme sola. Pero tienes 5 años, insistió Carlos amablemente. Casi 6, corrigió Lucía, volviendo a sonreír. Y soy muy lista. Mira qué bonita está quedando nuestra ciudad de hadas. Cambió de tema tan rápidamente que Carlos no tuvo oportunidad de preguntar más, pero se quedó preocupado. Una niña de 5 años no debería estar sola en un parque, aunque fuera lista. Papá, mira, lo llamó Andrés. Hemos hecho una ciudad entera. Carlos se acercó y miró la construcción. Era realmente impresionante. Pequeñas casas hechas de ramas, puentes de piedrecitas, incluso un lago en miniatura hecho con un charco de agua. Está increíble, dijo sinceramente. Trabajáis muy bien juntos. Andrés sonrió, una sonrisa grande, orgullosa. Carlos sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuánto tiempo hacía que no veía a su hijo orgulloso de algo? Lucía tuvo la idea de la ciudad, dijo Andrés. Es muy creativa. Lo es, asintió Carlos, mirando a la niña. Lucía estaba sonriendo, pero Carlos se fijó en que temblaba un poco. El día se estaba volviendo más frío y ella solo llevaba una camiseta fina. ¿Tienes frío?, preguntó. Un poquito, admitió Lucía, pero estoy bien. Carlos se quitó su propia chaqueta y se la ofreció. No hace falta, dijo Lucía rápidamente. No quiero mancharle la chaqueta. No pasa nada, insistió Carlos. Es solo una chaqueta. Lucía dudó, luego aceptó. La chaqueta era enorme para ella. Las mangas cubrían completamente sus manos. Parecía un muñequito perdido dentro de la ropa de adulto. Gracias, susurró. Está muy calentita. Jugaron 1 hora más. Carlos continuó observando y a cada minuto que pasaba se quedaba más impresionado. Lucía no era solo una niña alegre, tenía una habilidad natural para hacer que Andrés se abriera. Escuchaba todo lo que él decía con atención genuina, elogiaba sus ideas, lo incluía en todos los juegos, y Andrés estaba floreciendo con esa atención. Hablaba más en una mañana de lo que había hablado en meses enteros, reía sin reservas, corría, saltaba, inventaba. Carlos se dio cuenta de algo que le dolió profundamente. Lucía estaba haciendo por Andrés en unas pocas horas lo que él, su propio padre, no había conseguido hacer en 8 meses. Le estaba devolviendo la infancia al niño. ¿Qué hora es?, preguntó Lucía de repente. Carlos miró el reloj. Las 12:30. Vaya, hizo una mueca. Tengo que irme. ¿Irte a dónde?, preguntó Andrés, visiblemente decepcionado. Tengo cosas que hacer, dijo Lucía vagamente. Pero volveréis mañana. Andrés miró a Carlos con ojos suplicantes. ¿Podemos, por favor? Carlos dudó. Mañana era lunes. Andrés tenía colegio, él tenía trabajo, pero la expresión en el rostro de su hijo. Quizás después del cole, dijo. Si quieres. Quiero, dijo Andrés inmediatamente. ¿Mucho? Qué bien, Lucía sonrió. Estaré aquí. Siempre estoy aquí. Se quitó la chaqueta de Carlos y se la devolvió. Gracias por dejármela usar y gracias por los bollos. Eran los más ricos que he comido nunca. Lucía, dijo Carlos impulsivamente, ¿quieres que te llevemos a casa de nuevo? Esa sombra pasó por sus ojos. No, gracias. Me gusta andar.
Hasta mañana. Le dio un beso en la mejilla a Andrés, quien no se apartó para sorpresa de Carlos, y salió corriendo por el parque. Carlos y Andrés se quedaron parados, observándola alejarse. Es maja, dijo Andrés en voz baja. Sí que lo es, asintió Carlos. De camino a casa, Andrés no paró de hablar de Lucía, sobre sus juegos, sobre las historias que inventaba, sobre lo divertida y lista que era. Papá, dijo Andrés cuando estaban casi llegando a casa. Sí. Gracias por llevarme al parque. Carlos sintió que le ardían los ojos. Su hijo le estaba dando las gracias. Se estaba comunicando. Gracias a ti por pedírmelo, respondió. Esa noche, por primera vez en meses, Andrés se comió todo lo que había en el plato. Habló sobre el colegio. Preguntó si podía llevar juguetes al parque mañana. Incluso contó un chiste que Lucía le había enseñado. ¿Por qué el pájaro fue al médico?, preguntó, apenas conteniendo la risa. ¿Por qué? Porque tenía un ala rota. Andrés se partió de risa con su propio chiste. Carlos rió también, no porque el chiste fuera gracioso, sino porque ver a Andrés reír era la cosa más bonita del mundo. Más tarde, después de acostar a Andrés, Carlos se sentó en el salón y reflexionó sobre el día. Algo fundamental había cambiado. La casa ya no estaba silenciosa, estaba llena de expectativa, de posibilidades, pero también estaba preocupado por Lucía, una niña de 5 años, sola, con ropa sucia, claramente con hambre. ¿Dónde dormía? ¿Quién cuidaba de ella? ¿Y por qué estaba salvando a su familia cuando claramente ella también necesitaba ser salvada? Carlos cogió el teléfono y casi llamó a los servicios sociales, pero se detuvo. ¿Y si se llevaban a Lucía? ¿Y si Andrés volvía al silencio? Era egoísta pensar así, lo sabía. Pero ver a su hijo feliz después de tanto tiempo. Decidió esperar. Mañana le haría más preguntas. Mañana entendería mejor la situación de Lucía. Mañana descubriría cómo ayudarla, de la misma forma que ella los estaba ayudando a ellos. Porque una cosa estaba clara, esa niña pequeña y valiente había hecho más por su familia en 2 días que cualquier terapeuta, cualquier medicamento, cualquier intento que él había hecho. Le había devuelto la risa a su hijo y Carlos estaba decidido a devolvérselo de alguna forma. Arriba, por primera vez en 8 meses, Andrés durmió con una sonrisa en el rostro y Carlos durmió con esperanza en el corazón. Lo primero que notó Carlos al despertar fue el ruido de la lluvia golpeando la ventana, densa, pesada, el tipo de lluvia que deja todo empapado en pocos minutos. Lo segundo fue el viento aullando afuera, haciendo que los árboles se mecieran violentamente. Carlos miró el termómetro en la pared de la cocina. 8 grados. El otoño había llegado de golpe y trajo consigo el primer día realmente frío del año. Papá, Andrés apareció en la cocina ya vestido y con la mochila a la espalda. Lucía estará en el parque hoy. Carlos miró por la ventana de nuevo. La lluvia no daba señales de amainar. Con este tiempo, hijo, creo que se quedará en casa. Pero dijo que siempre está allí, insistió Andrés, preocupado. ¿Y si nos está esperando? Carlos dudó. En los últimos días habían creado una rutina, recoger a Andrés del colegio e ir directos al parque. Lucía siempre estaba allí, como si viviera en ese lugar, y siempre con la misma ropa. La camiseta rosa que cada día parecía más sucia, la falda vaquera con el roto en la rodilla, las zapatillas agujereadas. Vamos a echar un vistazo, se dijo Carlos. Si no está, volvemos a casa. El rostro de Andrés se iluminó. Gracias, papá. Después de dejar a Andrés en el colegio, Carlos pasó el día en la oficina intentando concentrarse en el trabajo, pero sus pensamientos volvían siempre a Lucía, una niña de 5 años, sola en un día como ese. ¿Dónde se estaría refugiando? A las 3 de la tarde, cuando fue a buscar a Andrés, la lluvia había disminuido a una llovizna fría, pero el viento seguía siendo fuerte. ¿Podemos ir al parque ahora?, pidió Andrés nada más entrar en el coche. Claro. El viaje fue silencioso, pero Carlos notó que Andrés miraba ansioso por la ventana, buscando señales de que el tiempo estaba mejorando. Cuando llegaron al parque, Carlos recorrió el lugar con la mirada. Los columpios estaban mojados y vacíos, los árboles goteaban constantemente y una fina niebla cubría el césped.
El lugar parecía desierto. No está aquí, dijo Carlos, aliviado. Se habrá quedado en casa hoy. Vamos a... Allí, señaló Andrés. Es ella. Carlos siguió la mirada de su hijo y sintió que se le encogía el estómago. Allí estaba Lucía, debajo de un gran árbol, acurrucada contra el tronco. Incluso desde lejos se podía ver que estaba temblando. Dios mío, murmuró Carlos. Los dos salieron del coche y corrieron hacia ella. Cuando se acercaron, Carlos vio que la situación era peor de lo que imaginaba. Lucía estaba empapada de la cabeza a los pies. El pelo rubio pegado a la cara, la camiseta rosa completamente mojada, las zapatillas haciendo ruido de agua a cada movimiento. Lucía, gritó Andrés. ¿Estás bien? La niña levantó la cabeza e intentó sonreír, pero sus labios estaban morados de frío. Hola, Andrés, dijo con la voz temblorosa. Sabía que vendríais. Carlos se arrodilló frente a ella, impactado por lo que veía. Lucía estaba helada, mojada, visiblemente con frío. Sus pies estaban empapados dentro de las zapatillas agujereadas y temblaba tanto que apenas podía hablar bien. Lucía, ¿cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó, quitándose ya su propia chaqueta. No sé, murmuró. Desde por la mañana, creo. Desde por la mañana. Carlos la envolvió en la chaqueta que se empapó inmediatamente. ¿También has estado bajo la lluvia todo el tiempo? Lucía se encogió de hombros como si no fuera gran cosa. Me escondí debajo del árbol. No ha sido tan malo. Carlos miró hacia arriba. El árbol ofrecía algo de protección, pero no la suficiente para una lluvia de ese calibre. Lucía había pasado horas allí sola, en el frío. ¿Dónde deberías estar?, preguntó amablemente. ¿Dónde vives? Lucía desvió la mirada. Yo tengo sitios donde me quedo. ¿Qué sitios? Sitios seguros, dijo ella evasivamente. No te preocupes por mí, sé cuidarme sola. Carlos sintió una rabia creciendo dentro de él. No rabia hacia Lucía, sino hacia quien quiera que fuera responsable de dejar a una niña de 5 años sola en un día como ese. Hoy vienes con nosotros, dijo decidido. No se discute. Los ojos de Lucía se abrieron como platos. ¿Ven a dónde? A nuestra casa. Pero antes vamos a comprarte ropa de abrigo. No puedo, dijo Lucía rápidamente. No tengo dinero para ropa. Nadie te está pidiendo dinero, dijo Carlos, levantándose. Vamos, estás helada y necesitas entrar en calor. Lucía miró a Andrés insegura. Es verdad, dijo el niño. Nuestro padre es majo y nuestra casa es muy calentita. Pero lo voy a manchar todo, protestó Lucía. Mira cómo estoy. La ropa mojada se seca, las casas sucias se pueden limpiar, dijo Carlos. Vamos. Le tendió la mano. Lucía dudó un largo momento, mirando la mano extendida como si no pudiera creer que alguien le estuviera ofreciendo ayuda. Finalmente cogió la mano de Carlos. Fueron directos a una tienda de ropa infantil en el centro comercial. Carlos nunca había comprado ropa para una niña. Después de que Sofía muriera, esa tarea había sido delegada a la niñera que cuidaba de Andrés ocasionalmente, pero Lucía facilitó las cosas. Puedes elegir lo que quieras, dijo Carlos. Los ojos de Lucía brillaron como si nunca antes hubiera oído esas palabras. Cualquier cosa. Cualquier cosa, confirmó Carlos. Necesitas ropa de abrigo. Lucía caminó por la tienda con reverencia, tocando delicadamente las perchas. Se detuvo frente a un abrigo rosa claro, suave como una manta. Este es precioso, susurró. Pues es tuyo, dijo Carlos. Pruébatelo. Lucía se puso el abrigo y se miró en el espejo. La sonrisa que apareció en su rostro fue de pura alegría. El abrigo era perfecto, cálido, suave y de su color favorito. Ahora necesitas unas botas, dijo Carlos, llevándola a la sección de calzado. Lucía eligió un par de botas rosas que combinaban con el abrigo. Cuando se las puso, se quedó andando por la tienda solo para sentir cómo era tener zapatos que no dejaban entrar el agua. Hay guantes, añadió Andrés, que estaba encantado de ayudar en la elección.
Guantes también, asintió Carlos. Lucía eligió un par de guantes pequeños con dibujos de estrellas. Cuando se los puso, se quedó abriendo y cerrando los dedos, fascinada. Estoy como una princesa, dijo riendo. Carlos compró también ropa interior, 2 pantalones vaqueros, 3 camisetas, 2 jerseys y un pijama con dibujos de unicornios que hizo que los ojos de Lucía brillaran. Es mucho, protestó Lucía cuando vio todas las bolsas. No necesito tanta ropa. Todos los niños necesitan ropa limpia y de abrigo, dijo Carlos simplemente. No es mucho, es lo suficiente. En el coche, de camino a casa, Lucía no paraba de tocar el abrigo nuevo. Es tan suave, dijo maravillada, y tan calentito. ¿Te ha gustado?, preguntó Andrés. Me ha encantado, dijo Lucía. Nunca he tenido un abrigo tan bonito. Carlos sintió que se le encogía el corazón. ¿Nunca había tenido un abrigo? ¿Qué tipo de vida estaba viviendo esta niña? Cuando llegaron a casa, Lucía se detuvo en la puerta de entrada y se quedó mirando. ¿Es aquí donde vivís? Sí, dijo Carlos. Entra. Lucía entró despacio, como si pisara terreno sagrado. Miró alrededor del salón con los ojos muy abiertos. El sofá grande, la tele, las cortinas, los cuadros en la pared. Es tan bonito, susurró, y tan limpio. ¿Quieres darte un baño caliente?, ofreció Carlos. Para entrar en calor. ¿Puedo? Claro. Andrés, enséñale el baño. Mientras Lucía se bañaba, Carlos preparó chocolate caliente y separó una toalla mullida. Cuando salió del baño, vistiendo el pijama nuevo, con el pelo limpio y brillante, parecía una niña completamente diferente. ¿Cómo te sientes?, preguntó Carlos. Calentita, dijo Lucía, sonriendo. Muy calentita. Se sentó en el sofá al lado de Andrés, envuelta en la toalla, bebiendo el chocolate caliente a sorbos pequeños, como si quisiera que durara para siempre. Tu casa es como un palacio, le dijo Andrés. No es para tanto, dijo Andrés, pero Carlos vio que estaba orgulloso. Para mí sí, dijo Lucía. Es la casa más bonita que he visto nunca. Carlos observó a los dos en el sofá y sintió algo diferente. La casa ya no parecía vacía. No parecía más un lugar donde 2 personas tristes vivían sin conectar. Parecía una casa de familia. Tengo hambre, dijo Andrés. Yo también, asintió Lucía. Vamos a preparar la cena juntos, sugirió Carlos. En la cocina, Lucía insistió en ayudar con todo. Puso la mesa con un cuidado casi reverencial, como si cada plato fuera de cristal. Ayudó a servir los macarrones, ofreció servilletas, preguntó si podía poner las bebidas en la mesa. No tienes que hacer todo eso, dijo Carlos. Eres nuestra invitada. Me gusta ayudar, dijo Lucía. Me hace sentir parte de la familia. La frase golpeó a Carlos como un puñetazo. Lucía quería sentirse parte de una familia. Una niña de 5 años no debería tener que desear algo tan básico. Durante la cena, Lucía y Andrés hablaron sin parar. Ella contó historias que inventaba sobre animales. Él habló del colegio. Los dos se rieron de chistes tontos. Carlos solo observaba, encantado con la naturalidad de la interacción. ¿Puedo repetir macarrones?, preguntó Lucía tímidamente. Claro, dijo Carlos. Puedes comer todo lo que quieras. Se sirvió otro plato y comió con apetito, claramente hambrienta. Carlos se preguntó cuándo había sido su última comida completa. Después de la cena, los 3 se sentaron en el salón. Carlos puso una película infantil en la tele y Lucía y Andrés se acomodaron en el sofá grande, compartiendo un bol de galletas. Carlos se quedó en el sillón observando. Los dos reían en las partes divertidas de la película, comentaban sobre los personajes, compartían las galletas con cuidado para que siempre sobraran para el otro. Era una escena simple, 2 niños viendo la tele, comiendo galletas, pero para Carlos era milagrosa. Hacía 8 meses que ese salón no veía risas, 8 meses que esa casa no se sentía cálida y acogedora, 8 meses que Carlos no se sentía parte de una familia de verdad. Y ahora, con Lucía allí, todo parecía diferente. La casa estaba viva, llena de voces, risas, energía.
Papá, llamó Andrés durante un anuncio. ¿Puede Lucía dormir aquí hoy? Carlos miró a Lucía, que lo estaba mirando con esperanza en los ojos. Claro, dijo. Si ella quiere. Quiero, dijo Lucía rápidamente. ¿Mucho? Entonces, decidido, dijo Carlos, puedes dormir en la habitación de invitados. ¿Tengo una habitación para mí sola?, preguntó Lucía, incrédula. Sí, dijo Carlos, sonriendo. Te la enseñaré después de la película. Lucía se acurrucó más en el sofá, sonriendo. Carlos vio una expresión en su rostro que no había visto antes, paz, satisfacción, como si finalmente hubiera encontrado un lugar al que pertenecía. Cuando terminó la película, Carlos le enseñó la habitación de invitados a Lucía. Era una habitación sencilla, con una cama individual, una cómoda y una ventana que daba al jardín. ¿Es mía?, preguntó Lucía, tocando la colcha delicadamente. Por hoy, sí, dijo Carlos, y por el tiempo que quieras quedarte. Lucía se sentó en la cama y saltó un poco, probando el colchón. Es la cama más blandita del mundo, declaró. Carlos rió. Buenas noches, Lucía. Si necesitas algo, solo tienes que llamar. Buenas noches, dijo ella, y gracias por todo. Carlos cerró la puerta y encontró a Andrés esperando en el pasillo. Papá, sí. Gracias por dejar que Lucía se quede. De nada, hijo. Puede quedarse más veces. Carlos miró la puerta cerrada de la habitación de invitados, luego a su hijo. Ya veremos, dijo. Ya veremos. Esa noche, por primera vez en meses, Carlos se fue a dormir sintiendo que su casa estaba completa, no silenciosa y vacía, sino llena de vida, llena de posibilidades, llena de familia. Abajo, Lucía se acostó en la cama mullida, envuelta en el pijama calentito, mirando por la ventana a las estrellas. No lo dijo en voz alta, pero pensó, quizás este sea mi comienzo. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin miedo, sin frío, sin hambre. Durmió sintiéndose en casa. Carlos se despertó con un sonido que no oía desde hacía mucho tiempo, voces de niños hablando en voz baja en el piso de abajo. Por un momento, se quedó tumbado solo escuchando, sin poder creer que esas risas vinieran de su casa. Bajó las escaleras y encontró a Andrés y Lucía sentados a la mesa de la cocina, compartiendo un tazón de cereales. Lucía llevaba el pijama de unicornios y tenía el pelo alborotado de quien ha dormido bien. Andrés también estaba en pijama, pero sus ojos brillaban de una forma que Carlos no había visto en meses. Buenos días, dijo Carlos. Buenos días, papá. Andrés se giró sonriendo. Lucía se ha despertado pronto como yo. Siempre me despierto pronto, explicó Lucía, pero hoy ha sido diferente. Me he despertado en una cama calentita, en una casa bonita y con un amigo al lado. Sonrió a Andrés, que se puso rojo de alegría con la palabra amigo. Carlos preparó su café, observando a los dos conversar animadamente sobre lo que iban a hacer ese día. Era increíble ver a Andrés tan despierto, tan involucrado en una conversación. Lucía, dijo Andrés de repente con una expresión decidida. ¿Quieres jugar conmigo? Carlos casi derrama la taza de café. Andrés estaba pidiendo jugar por primera vez en 8 meses. Claro, dijo Lucía, animada. ¿A qué quieres jugar? ¿Puedo enseñarte mis juguetes?, preguntó Andrés, algo tímido. Llevan guardados mucho tiempo. Me encantaría verlos, dijo Lucía, saltando de la silla. Carlos lo siguió discretamente hasta la habitación de Andrés. La habitación estaba exactamente como Sofía la había dejado, estanterías llenas de libros, una caja de juguetes en la esquina, dibujos enmarcados en la pared. Andrés se detuvo frente a la caja de juguetes y dudó. Carlos contuvo la respiración. Esa caja había estado cerrada desde el funeral de Sofía. Esta es mi caja de juguetes, dijo Andrés finalmente, abriendo la tapa. ¡Hala!, exclamó Lucía, mirando dentro de la caja. Tienes un montón de cosas chulas. Andrés sacó un coche rojo que solía ser su favorito. Este es el más rápido, dijo, pasándole el coche a Lucía. Era mi preferido. Es precioso, dijo Lucía, examinando el coche. ¿Puedo jugar con él? Claro. Andrés sacó más coches de la caja.
Podemos hacer una carrera. Carlos se quedó apoyado en la puerta observando. Era surrealista ver esa habitación llena de vida de nuevo. Ver a Andrés realmente jugando, haciendo ruiditos de motor, riendo cuando los coches chocaban entre sí. Los dos se sentaron en el suelo y crearon una pista imaginaria. Lucía ponía voces diferentes para cada coche, inventando personalidades e historias. Andrés reía sin parar, sugiriendo nuevos obstáculos para la carrera. Este coche azul es muy valiente, dijo Lucía. No le tiene miedo a nada, como tú. Sí, dijo Andrés, sonriendo. Y este rojo es muy rápido, continuó Lucía, como tú cuando corres en el parque. Andrés se puso radiante con la comparación. Después de una hora jugando con coches, Andrés se levantó y fue hacia el escritorio. ¿Quieres ver otra cosa?, preguntó, abriendo el cajón. Sacó de allí una caja de lápices de colores que no se había abierto en meses. Me gustaba dibujar, dijo, algo tímido. Antes. Me encanta dibujar, dijo Lucía. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Andrés miró los lápices de colores durante un largo momento. Creo que sí, dijo finalmente. Voy a por papel. Carlos bajó silenciosamente al salón, dejando espacio para los dos, pero se quedó donde podía oír sus voces. Unos minutos después, oyó a los dos bajar las escaleras, cargando papeles y lápices. ¿Podemos dibujar en la mesa del salón?, preguntó Andrés. Claro, dijo Carlos, intentando sonar casual. Los dos se sentaron en el suelo del salón, esparciendo los papeles. Carlos fingió leer un libro en el sillón, pero en realidad observaba cada movimiento. ¿Qué vas a dibujar?, preguntó Lucía. No sé todavía, dijo Andrés, cogiendo un lápiz azul. Hace tanto que no dibujo. ¿Qué tal si empiezas con algo simple?, sugirió Lucía. Una casa o un árbol. Buena idea, dijo Andrés, empezando a trazar líneas en el papel. Lucía cogió un lápiz rosa y comenzó su propio dibujo. Los dos dibujaron en silencio durante unos minutos, concentrados. Tu dibujo está quedando bonito, comentó Lucía, mirando el papel de Andrés. El tuyo también, dijo Andrés. Dibujas muy bien. Gracias, dijo Lucía. Siempre he dibujado desde pequeña. Yo también dibujaba mucho, dijo Andrés en voz baja. Mi madre siempre decía que era un artista. Lucía dejó de dibujar y lo miró. Tenía razón. Eres un artista. Pero paré, dijo Andrés, después de que ella. Después de que muriera. ¿Por qué? Andrés dudó con el lápiz suspendido en el aire. Porque todo se volvió aburrido. Dibujar me recordaba a ella. Siempre miraba mis dibujos y decía que eran preciosos. Sin ella no tenía sentido. Entiendo, dijo Lucía suavemente. Debió de doler mucho. Dolió, admitió Andrés. Todavía duele. Se quedaron en silencio por un momento. Entonces Lucía dejó el lápiz a un lado y miró directamente a Andrés. ¿Puedo contarte un secreto? Andrés asintió. Cuando mi madre murió, dijo Lucía en voz baja, me puse muy triste. La vida perdió el sentido. No quería hacer nada. No quería jugar. No quería hablar, ni siquiera quería comer. Andrés la miró con sorpresa. Era exactamente como él se sentía. Y mi padre, continuó Lucía, trabaja mucho. Casi no tiene tiempo para mí. A veces siento que se ha olvidado de que existo. Carlos, en el sillón, sintió que se le encogía el corazón. Lucía estaba describiendo exactamente su situación. Así es como me siento yo también, susurró Andrés, como si mi padre se hubiera olvidado de mí. Pero, ¿sabes lo que aprendí?, dijo Lucía, cogiendo la mano de Andrés. ¿El qué? Yo también perdí a mi madre y a mi padre, pero nunca perdí la esperanza. ¿Esperanza de qué? De que un día encontraría a alguien que me quisiera de verdad y que volvería a tener una familia. Andrés la miró con admiración. ¿Cómo consigues tener esperanza cuando todo va mal? Porque las cosas malas no duran para siempre, dijo Lucía. Como las tormentas, vienen, hacen ruido, lo mojan todo, pero siempre pasan.
Y después vuelve a salir el sol. Y si el sol tarda mucho en volver, entonces aprendemos a bailar bajo la lluvia, dijo Lucía, sonriendo, hasta que aparezca el sol. Eres muy valiente, dijo Andrés. Tú también lo eres, respondió Lucía, solo que se te olvidó por un tiempo. ¿Tú crees? Estoy segura. Me has hablado de tu madre. Has vuelto a jugar, estás dibujando de nuevo. Eso es muy valiente. Andrés sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. ¿Sabes qué más?, continuó Lucía. Creo que tu padre te quiere mucho, solo que no sabe cómo demostrarlo. ¿Cómo lo sabes? Por la forma en que te mira y por cómo me cuidó ayer. La gente que no sabe querer no hace eso. Andrés pensó en sus palabras. ¿Crees que me echa de menos igual que yo a él? Creo que sí, dijo Lucía. A veces los adultos se pierden igual que nosotros, solo que son más grandes, así que creen que no pueden mostrar que están perdidos. Los dos se quedaron mirándose un momento, procesando la conversación. Lucía, sí. Gracias por ser mi amiga. Gracias a ti por ser mi amigo también. Y entonces, espontáneamente, los dos se abrazaron. Un abrazo apretado de dos niños que encontraron el uno en el otro exactamente lo que necesitaban. Carlos tuvo que apoyar la mano en la pared para no caerse. Ver a su hijo abrazando a alguien, abriéndose, hablando de sus sentimientos. Era más de lo que había soñado posible una semana atrás. ¿Terminamos el dibujo?, preguntó Lucía, soltándose del abrazo. Quiero, dijo Andrés. Voy a dibujar algo especial. ¿Qué vas a dibujar? Ah, una familia, dijo Andrés. Una familia feliz como yo. Rió Lucía. Los dos volvieron a dibujar, ahora conversando animadamente sobre colores, sobre formas, sobre historias que podían inventar para sus dibujos. Carlos observó a los dos en el suelo del salón, rodeados de papeles y lápices de colores, y sintió algo fundamental cambiando dentro de él. Su hijo estaba volviendo, no solo volviendo a jugar o a dibujar, sino volviendo a ser un niño, volviendo a sonreír, a confiar, a abrirse, y estaba volviendo a él también. Carlos podía sentirlo. Se estaba construyendo un puente entre ellos, y Lucía era la arquitecta de ese puente. Listo, anunció Andrés, levantando su dibujo. Era una casa con tres figuras delante, un hombre alto, un niño pequeño y una niña de pelo claro. Todos sonreían y había un sol grande y amarillo en el cielo. Es precioso, dijo Lucía. Mira el mío, mostró su dibujo. Dos niños jugando en un parque con corazones flotando a su alrededor. En la parte superior del papel había escrito con letras torcidas, amigos para siempre. Son preciosos los dos, dijo Carlos, acercándose. Andrés miró hacia arriba a su padre y por un momento sus ojos se encontraron de verdad. No la mirada rápida y esquiva de los últimos meses, sino una mirada real, llena de posibilidad. Papá, dijo Andrés en voz baja, ¿te gusta que dibuje? Me encanta que dibujes, dijo Carlos sinceramente. Siempre me ha encantado. Andrés sonrió. La sonrisa más bonita que Carlos había visto en 8 largos meses. Y Carlos supo que algo había cambiado para siempre. Su hijo estaba de vuelta. No completamente todavía, pero estaba en camino, y todo gracias a una niña extraordinaria que sabía que la esperanza podía sobrevivir a cualquier tormenta. Una niña que lo había perdido todo, pero nunca perdió la fe en que las cosas podían mejorar y que quizás, solo quizás, había encontrado su propia familia en esa sala llena de dibujos, risas y amor redescubierto. Carlos pasó toda la noche en vela. Las palabras que oyó decir a Andrés a Lucía resonaban en su cabeza como un disco rayado: mi padre trabaja mucho, casi no tiene tiempo para mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la escena de nuevo. Su hijo de 5 años sentado en el suelo del salón, confesando a una niña que apenas conocía, que se sentía abandonado por su propio padre. La verdad dolía más que cualquier cosa que Carlos hubiera sentido jamás, más que la muerte de Sofía, más que ver a Andrés sumido en la tristeza, porque esta vez el dolor tenía un culpable, y ese culpable era él. A las 5 de la mañana, desistió de intentar dormir. Bajó a la cocina y preparó café, las manos temblando ligeramente mientras removía el azúcar. Fuera, el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de naranja y rosa.
Carlos recordó las mañanas cuando Sofía estaba viva. Se despertaba pronto los fines de semana y hacía tortitas. El olor dulce llenaba la casa y Andrés bajaba corriendo en pijama con el pelo de punta, riendo incluso antes de sentarse a la mesa. «Buenos días, mi príncipe», decía Sofía, dándole un beso en la cabeza al niño. Y Carlos participaba, se sentaba con ellos, comía despacio, escuchaba a Andrés contar los sueños que había tenido. Hablaban de planes para el día, de lugares que podían visitar, de juegos que podían inventar. ¿Cuándo dejó de hacer eso? Cuando las mañanas se convirtieron en una simple carrera para salir de casa. Cuando olvidó que ser padre era más que solo asegurarse de que Andrés estuviera limpio, alimentado y en el colegio a su hora. A las 7 de la mañana, oyó pasos en la escalera. Lucía apareció en la cocina en pijama con el pelo alborotado. «Buenos días», dijo, frotándose los ojos. «Buenos días, Lucía. ¿Has dormido bien?» «Muy bien», sonrió. «Es la cama más cómoda en la que he dormido nunca». Carlos le sirvió leche con cacao y preparó tostadas. Lucía comió en silencio durante unos minutos. Luego lo miró con esos ojos grandes y sabios. «¿Estás preocupado por algo?», preguntó. Carlos dudó. Era extraño hablar de sus problemas con una niña de 5 años, pero Lucía no era una niña común. «Estoy pensando en una conversación que tengo que tener con Andrés», admitió. «Sobre lo que hablasteis ayer». Carlos la miró sorprendido. «¿Sabías que estaba escuchando?» «Lo sabía», dijo Lucía simplemente. «Los padres hacen eso, se preocupan y se quedan escuchando para asegurarse de que sus hijos están bien». «¿Y qué crees que debería hacer?» Lucía tomó un sorbo de la leche con cacao, pensativa. «Creo que deberías hablar con él de corazón». «¿Decirle qué?» «La verdad», dijo Lucía. «Los niños saben cuando los adultos mienten, pero cuando los adultos dicen la verdad, aunque sea triste, la entendemos». En ese momento, Andrés bajó las escaleras también en pijama. «Buenos días», dijo, más animado de lo que Carlos lo había visto en meses. «Buenos días, hijo». Andrés se sentó al lado de Lucía y los dos empezaron a hablar sobre lo que iban a hacer ese día. Carlos los observó, viendo la facilidad con la que su hijo se relacionaba con Lucía, cómo reía, cómo contaba historias, cómo hacía planes. Así es como Andrés debía ser siempre, libre, feliz, sin miedo a expresarse. Después del desayuno, Lucía fue a ducharse. Carlos vio la oportunidad que estaba esperando. «Andrés», dijo, «¿quieres sentarte en la terraza conmigo?» El niño lo miró algo sorprendido. Hacía mucho tiempo que Carlos no lo invitaba a nada. «¿Puedo?» «Claro. Vamos a hablar un poco». Los dos salieron a la terraza. Era una mañana bonita, con una brisa suave y el sol brillando entre los árboles. Carlos se sentó en una de las sillas de mimbre que Sofía había comprado años atrás. Andrés se sentó en la otra, balanceando las piernas. Por un momento, se quedaron en silencio. Carlos intentaba encontrar las palabras adecuadas, pero no existían palabras adecuadas para lo que necesitaba decir. Andrés empezó finalmente con la voz algo temblorosa. «Os oí hablar ayer». Andrés se tensó. «¿Lo oíste?» «Lo oí. Y necesito pedirte una cosa». «¿El qué?» Carlos respiró hondo. Sus ojos ya estaban llorosos y ni siquiera había empezado a hablar bien. «Perdóname, hijo». Andrés lo miró confuso. «¿Perdonarte por qué?» «Por todo», dijo Carlos con la voz entrecortada. «Sé que he estado lejos, incluso estando cerca». Las palabras salían con dificultad, cada una pesando como una piedra. «Cuando tu madre murió, sentí un dolor muy grande, un dolor que no sabía cómo manejar, y pensé que trabajar mucho ayudaría a olvidar». Andrés estaba quieto, escuchando, pero olvidé lo más importante, continuó Carlos con las lágrimas cayendo por su rostro. «Olvidé que tú también sentías dolor. Olvidé mirar tu tristeza». «Papá, déjame terminar, hijo», dijo Carlos suavemente. «Pensé que si seguía trabajando, si mantenía todo en funcionamiento, eso sería suficiente. Pero no lo era. Me necesitabas y yo no estaba aquí». «No, de verdad».
Carlos se secó los ojos con el dorso de la mano. Eres lo más importante de mi vida, Andrés, más importante que cualquier trabajo, cualquier reunión, cualquier cosa. Y olvidé de mostrártelo. Andrés también tenía los ojos llenos de lágrimas. Pensé que ya no me querías, susurró. Oh, hijo, Carlos sintió que se le partía el corazón. Te quiero más que a nada en el mundo. Siempre te he querido, solo que no sabía cómo cuidar de ti y de mi propia tristeza al mismo tiempo. ¿Estabas triste como yo? Lo estaba, muy triste. Pero pensé que los adultos no podían mostrar tristeza a los niños. Pensé que tenía que ser fuerte todo el tiempo. Pero Lucía dijo que los adultos se pierden igual que los niños, dijo Andrés en voz baja. Lucía es muy lista, dijo Carlos, sonriendo a través de las lágrimas. Tiene razón, estaba perdido. Todavía lo estoy un poco. Y ahora, Carlos miró a su hijo, realmente lo miró por primera vez en meses. Vio los ojos castaños iguales a los de Sofía. Vio las pecas en la nariz. Vio la pequeña cicatriz en la barbilla de cuando Andrés se cayó de la bicicleta a los 3 años. Ahora quiero intentar ser diferente, dijo. Voy a tener más tiempo para ti. Voy a trabajar menos. Voy a prestar más atención. De verdad, prometió Carlos, no será perfecto de inmediato. Me equivocaré a veces porque todavía estoy aprendiendo a ser padre solo, pero lo intentaré todos los días. Andrés se quedó pensativo por un momento. Papá, sí, yo también quiero intentarlo. Quiero hablar más contigo. Como hablo con Lucía. ¿Quieres? ¿Quiere? Solo que a veces es difícil encontrar las palabras. Lo entiendo, dijo Carlos. Para mí también es difícil a veces, pero podemos aprender juntos, ¿no? Podemos. Los dos se quedaron mirándose por un momento. Entonces, sin decir nada, Andrés se levantó de la silla y se acercó a Carlos. Despacio, como si estuviera probando si estaba permitido, el niño apoyó la cabeza en el hombro de su padre. Carlos sintió que el mundo se detenía. ¿Cuánto tiempo hacía que Andrés no se acercaba a él espontáneamente? ¿Cuánto tiempo hacía que no había contacto físico entre ellos, que no fuera meramente funcional? Carlos rodeó a su hijo con los brazos con cuidado, como si fuera de cristal. Andrés se relajó contra el pecho de su padre y Carlos sintió el pequeño cuerpo entregarse a ese abrazo. No dijeron nada más, no lo necesitaban. Se quedaron allí, padre e hijo, por primera vez en 8 meses realmente juntos, no solo en el mismo espacio, sino conectados. El silencio entre ellos ya no era vacío, estaba lleno de posibilidades. Carlos cerró los ojos y sintió el pelo suave de Andrés contra su rostro. Olía a champú infantil y a sueños buenos. Olía a esperanza. Dentro, oyeron a Lucía tarareando en la ducha, una canción alegre que ella inventaba sobre familias y casas y personas que se encuentran cuando más lo necesitan. Papá, murmuró Andrés sin levantar la cabeza. Sí. ¿Puede Lucía quedarse con nosotros más veces? Carlos pensó en la niña extraordinaria que había entrado en sus vidas como un vendaval de alegría y sabiduría. La niña que le había devuelto la risa a su hijo y le había enseñado a él cómo ser padre de nuevo. Hablaremos de ello, dijo. Pero creo que sí. Qué bien, suspiró Andrés, acurrucándose aún más en el abrazo. Y Carlos supo que ese era el momento, el punto de inflexión, el comienzo de algo nuevo entre ellos. No sería fácil. Todavía habría días difíciles, momentos de silencio, lágrimas por Sofía. Pero ahora lo enfrentarían todo juntos, como padre e hijo, como familia. El gesto era pequeño, una cabeza en el hombro, un abrazo tímido, pero estaba lleno de perdón, de promesas, de amor redescubierto. Era el nuevo comienzo que ambos necesitaban. Y por primera vez en 8 meses, Carlos creyó que todo iba a salir bien. El lunes por la mañana, después de dejar a Andrés en el colegio, Carlos no fue directo a la oficina. En su lugar, condujo hasta la sede de los servicios sociales de la ciudad. Había pasado el fin de semana pensando y su decisión estaba tomada. Lucía no podía seguir viviendo en la incertidumbre. No podía seguir sin un lugar fijo, sin alguien que cuidara de ella oficialmente. Y Carlos no podía fingir que no veía lo que estaba justo delante de él. Esa niña había salvado a su familia.
Ahora era el momento de devolvérselo. La sala de espera del departamento era fría e impersonal, sillas de plástico azul, carteles descoloridos en las paredes, olor a desinfectante en el aire. Carlos estaba nervioso, pero decidido. Señor Miller, una mujer de mediana edad lo llamó. Soy la asistente social Margarita Santos. Carlos la siguió hasta una pequeña sala llena de archivos y papeles. Margarita se sentó detrás de una mesa de metal y abrió una carpeta. Dijo por teléfono que está interesado en la adopción. Sí, dijo Carlos. Una niña de 5 años. Se llama Lucía. Margarita tecleó algo en el ordenador. Lucía Morrison, dijo, leyendo la pantalla. Lleva en nuestro sistema 1 año. Huérfana. Los padres fallecieron en un accidente de coche. Ha pasado por varias familias de acogida. ¿Varias familias?, preguntó Carlos preocupado. Lamentablemente sí. Lucía es una niña encantadora, pero tiene tendencia a escaparse. Siempre vuelve al Parque del Retiro. A las familias les resulta difícil lidiar con eso. Carlos lo entendió todo en ese momento. Lucía no se escapaba de las familias. Iba al único lugar donde se sentía segura. Y por un capricho del destino, era el mismo lugar donde él y Andrés fueron a buscar un nuevo comienzo. ¿Dónde está ahora?, preguntó. En un centro de acogida temporal. Pero puedo organizar una visita si el señor quiere conocerla oficialmente. Ya la conozco, dijo Carlos, y ya ha estado en mi casa varias veces. Margarita enarcó las cejas. Eso es irregular. ¿Cómo ha ocurrido? Carlos contó toda la historia, el primer encuentro en el parque, cómo Lucía había hecho reír a Andrés, cómo había pasado la noche en su casa cuando tenía frío. ¿Y la niña se adaptó bien a su casa?, preguntó Margarita. Muy bien. Ella y mi hijo se han vuelto inseparables y, para ser sincero, ella salvó a mi familia. Margarita tomó varias notas. Señor Miller, el proceso de adopción es complejo. Necesitaremos referencias, visitas domiciliarias, evaluaciones psicológicas. Puede llevar meses. Lo entiendo, dijo Carlos. Estoy dispuesto a hacer todo lo que sea necesario. Y mientras tanto, Lucía tendrá que volver al centro de acogida. No, dijo Carlos firmemente. Quiero solicitar ser su cuidador temporal también, inmediatamente. Margarita lo miró durante un largo momento. ¿Estás seguro de esto? Es una responsabilidad enorme. Estoy absolutamente seguro. 2 horas después, Carlos salió del departamento con una pila de formularios para rellenar y una visita domiciliaria programada para la próxima semana, pero también con la promesa de que Lucía podría quedarse con ellos mientras el proceso se tramitaba. A la hora de comer, Carlos llamó a la oficina y avisó de que no volvería ese día. Tenía cosas más importantes que hacer. Su primera parada fue una tienda de muebles. Lucía merecía una habitación de verdad, no solo la habitación de invitados con muebles impersonales. Carlos caminó por los pasillos imaginando lo que le gustaría a una niña de 5 años. Se detuvo frente a una cama pequeña de madera clara con un cabecero en forma de casa. Era perfecta. ¿Puedo ayudarle?, preguntó una vendedora. Estoy montando una habitación para mi hija, dijo Carlos. Y la palabra hija salió de forma natural, sin dudar. ¿Qué edad tiene? 5 años, y le encanta el rosa. Eligió la cama, una cómoda a juego, un pequeño sillón para leer. En la sección de decoración, encontró lo que buscaba, una lámpara en forma de estrella que proyectaba pequeñas luces de colores en el techo. Le va a encantar, dijo la vendedora. ¿Cuándo se puede entregar? Hoy por la tarde, preguntó Carlos. Es urgente. Pagó una tasa extra por la entrega rápida y se dirigió a la siguiente tienda. Sábanas, cojines, cortinas, una alfombra mullida. Carlos lo compró todo pensando en la sonrisa de Lucía. Eligió un edredón con dibujos de unicornios, cojines en forma de estrella y luna, cortinas rosas con pequeñas flores bordadas. A las 3 de la tarde estaba en el aparcamiento del colegio esperando a que saliera Andrés. Cuando el niño apareció, Carlos estaba casi a punto de explotar de ansiedad. Papá, dijo Andrés sorprendido. ¿Por qué estás aquí tan pronto? Hoy tenemos un proyecto especial,
dijo Carlos. Un proyecto para Lucía. ¿Qué tipo de proyecto? Vamos a prepararle una habitación de verdad. Los ojos de Andrés se iluminaron. ¿De verdad va a vivir con nosotros? Si ella quiere, dijo Carlos. ¿Y si todo sale bien con el papeleo? Va a querer, dijo Andrés con certeza. Estoy seguro de que querrá. Cuando llegaron a casa, el camión de reparto ya estaba esperando. Andrés se quedó extasiado viendo a los hombres cargar la cama nueva, la cómoda, las cajas con los accesorios. Papá, esto es increíble, gritó saltando por el pasillo. Lucía llegó del parque una hora después y se detuvo en la puerta, confundida por todo el movimiento. ¿Qué está pasando?, preguntó. Sorpresa, dijo Andrés, tirando de ella por la mano. Ven a ver. Llevaron a Lucía a lo que antes era la habitación de invitados. Ahora estaba transformada. La cama nueva ocupaba el centro con el edredón de unicornios perfectamente arreglado. Los cojines en forma de estrella estaban dispuestos contra el cabecero. La lámpara en forma de estrella estaba en la mesita de al lado, proyectando pequeños puntos de luz de colores en las paredes. ¿Es para mí?, preguntó Lucía, susurrando. Si tú quieres, dijo Carlos. La estamos preparando para que vivas aquí oficialmente. Lucía caminó por la habitación, tocándolo todo delicadamente. Se sentó en la cama, probó la suavidad, abrió la cómoda vacía, imaginó su ropa allí dentro, encendió y apagó la lámpara varias veces, fascinada con las luces. Es la habitación más bonita del mundo, dijo finalmente. Pero todavía no está lista, dijo Andrés. Tenemos que decorarla juntos. Pasaron el resto de la tarde organizando la habitación. Lucía eligió dónde quería cada cosa. Andrés ayudó a colocar los cojines. Carlos colgó las cortinas y montó el sillón de lectura. Aquí, dijo Lucía, señalando una esquina. ¿Puedo poner mis dibujos aquí? Claro, dijo Carlos. Vamos a comprar un tablero de corcho para que cuelgues todos tus dibujos. Y aquí, continuó ella, señalando una estantería vacía, puedo poner libros. Mañana vamos a la librería, prometió Carlos. Puedes elegir tantos libros como quieras. Lucía giró en medio de la habitación con los brazos abiertos, riendo de alegría. Es como si fuera un sueño, dijo. Pero un sueño que se ha hecho real. En los días siguientes, toda la casa empezó a cambiar. No solo la habitación de Lucía, sino todos los rincones. Carlos compró nuevos marcos de fotos y puso fotos de los tres juntos. Lucía y Andrés hicieron dibujos que fueron enmarcados y colgados por la casa. La nevera se llenó de notas de colores, listas de la compra escritas con letra de niño, pegatinas brillantes. La mesa de la cocina ya no era un lugar donde dos personas comían en silencio. Era donde tres personas hablaban, reían, planeaban el día. Carlos compró una silla extra rosa a petición de Lucía, que se convirtió oficialmente en su sitio. En el salón apareció una cesta de juguetes que Lucía y Andrés compartían. En el baño, un cepillo de dientes rosa y un champú de fresa. En el lavadero, ropita pequeña secándose en el tendedero junto a las camisas de Carlos y los pantalones de Andrés. Eran pequeños detalles, pero cada uno de ellos gritaba lo mismo: perteneces aquí, eres bienvenida. Esta es tu casa. La asistente social vino el viernes para la visita domiciliaria. Margarita caminó por la casa, hizo preguntas, observó la interacción entre Carlos, Andrés y Lucía. ¿Y te gusta vivir aquí, Lucía?, preguntó. Me encanta, dijo Lucía sin dudar. Esta es la mejor casa del mundo y Carlos y Andrés son la mejor familia del mundo. Margarita lo anotó todo. Habló con Carlos sobre trabajo y estabilidad financiera, pidió referencias, pero Carlos vio en sus ojos que la decisión ya estaba tomada. El proceso continuará, dijo ella antes de irse. Pero puedo adelantarte que todo es muy positivo. El sábado por la mañana, Carlos se despertó con la certeza de que era el momento. Hacía una semana que Lucía vivía con ellos oficialmente, pero todavía no se había dicho nada explícitamente sobre el futuro. Después del desayuno, Carlos llamó a Andrés a un rincón. Hijo, ¿te gustaría que Lucía se quedara con nosotros para siempre? ¿Para siempre, para siempre?, preguntó Andrés con los ojos brillantes. Para siempre,
como parte de nuestra familia. Quiero, dijo Andrés sin dudar, más que nada. Entonces vamos a preguntárselo a ella. ¿Ahora? Ahora. Los dos salieron al jardín donde Lucía estaba jugando con una muñeca que Carlos le había comprado. Estaba sentada bajo el gran árbol celebrando una fiesta de té imaginaria. Lucía, llamó Carlos, ¿puedes venir un momento? Ella se levantó y corrió hacia ellos sonriendo. ¿Ha pasado algo? Carlos miró a Andrés, que asintió para animarlo. Luego se arrodilló en el césped, poniéndose a la altura de los ojos de Lucía. Lucía, necesito preguntarte algo muy importante. ¿El qué? Preguntó, curiosa. Andrés se acercó y se puso al lado de su padre, también nervioso. Carlos respiró hondo. En las últimas semanas, su vida había cambiado por completo. La casa silenciosa se había llenado de risas. El hijo distante había vuelto a ser un niño y él mismo había aprendido a ser padre de nuevo. Todo por culpa de esta niña extraordinaria que apareció en sus vidas como un milagro. ¿Te gustaría ser parte de nuestra familia?, preguntó Carlos con la voz embargada de emoción. Para siempre. Lucía se quedó muy quieta por un momento. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de alegría. ¿Para siempre, preguntó, haciendo eco de las palabras de Andrés. Para siempre. Para siempre, confirmó Carlos. Como nuestra hija, nuestra familia de verdad. La sonrisa que apareció en el rostro de Lucía fue como el sol saliendo después de la noche más larga del año. Era todo lo que soñaba, susurró. Era exactamente todo lo que soñaba. Carlos extendió los brazos y Lucía se lanzó a ellos. Andrés se unió al abrazo y los tres se quedaron allí, arrodillados en el césped del jardín, envueltos en silencio y amor verdadero. Era un momento simple, tres personas abrazándose bajo un árbol en una mañana de sábado. Pero también era el momento más importante de sus vidas, el momento en que dejaron de ser extraños unidos por el dolor y se convirtieron en una familia unida por el amor. Ahora somos tres, susurró Lucía. Ahora somos tres, repitió Carlos, besando su cabeza. Para siempre, añadió Andrés. Para siempre, asintieron Carlos y Lucía al mismo tiempo. Y en el silencio que siguió, no había tristeza ni vacío. Había plenitud, había paz. Había la certeza de que después de tanto tiempo perdidos, los tres habían encontrado finalmente el camino a casa, el camino del uno al otro. 6 meses después, Carlos se despertó con el sonido que se había convertido en su música favorita, risas provenientes de la cocina. Ya no el silencio opresivo que solía recibir sus mañanas, sino voces animadas, vida sucediendo abajo. Bajó las escaleras y encontró a Lucía de pie en una silla, batiendo huevos en un bol. Andrés estaba a su lado, separando lonchas de bacon en una sartén. Los dos llevaban delantales, el de ella rosa con unicornios, el de él azul con superhéroes. Buenos días, papá, gritó Andrés cuando lo vio. Lucía me está enseñando a hacer huevos revueltos y Andrés me está enseñando a no quemar el bacon, rió Lucía. Estamos haciendo un desayuno especial. Carlos besó la cabeza de ambos, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Todos los sábados lo hacemos juntos, dijo Lucía, seria. Es tradición familiar. Carlos sonrió. Era verdad. En los últimos meses, los sábados por la mañana se habían vuelto sagrados. Los tres preparaban el desayuno juntos, una tradición que sugirió Lucía y que se convirtió en la parte favorita de la semana para todos. Parecía imposible que la cocina fuera el mismo lugar donde él y Andrés comían en silencio meses atrás. Las paredes estaban llenas de dibujos enmarcados. La nevera estaba cubierta de notas de colores, fotos de momentos especiales, pegatinas que coleccionaba Lucía. En la esquina de la encimera había una fila de plantas pequeñas, el jardín de Lucía. Pequeños brotes verdes surgían de las macetas donde plantó semillas de girasol en una tarde lluviosa. Las plantas están creciendo, comentó Carlos. Como nuestra familia, dijo Lucía, orgullosa. Empezó pequeña y ahora es grande y fuerte. La mesa ya no era demasiado grande para 2 personas, ahora parecía del tamaño perfecto para 3. La silla rosa de Lucía estaba en su sitio de siempre, entre Carlos y Andrés. Los tres se sentaron a comer. Carlos observó a sus hijos, porque ahora eran 2 hijos oficialmente, hablar animadamente sobre los planes para el día.
¿Podemos ir al parque después?, preguntó Lucía. Claro, dijo Carlos. ¿Y podemos llevar el picnic? ¿Como aquella vez que hacía mamá Sofía?, preguntó Lucía. Carlos sintió que se le encogía el corazón, pero no de dolor, de gratitud. Lucía hablaba de Sofía con naturalidad, incluyéndola en los recuerdos de la familia. Tenía un pequeño altar en su habitación con una foto de Sofía rodeada de flores que ella misma recogía. Ella también fue mi madre, dijo Lucía una vez, aunque no la conociera, porque os hizo a ti y a Andrés, y ahora también sois míos. Como hacía mamá Sofía, confirmó Carlos, estaría muy contenta. Lo sabe, dijo Lucía con convicción. Estoy segura de que lo sabe. Después del desayuno, mientras Carlos lavaba los platos, los dos fueron a prepararse. Carlos escuchó la rutina matutina que se había convertido en música, Lucía tarareando en el baño, Andrés cantando en la ducha, los dos discutiendo amigablemente sobre qué ropa ponerse. La habitación de Lucía se había convertido exactamente en lo que Carlos imaginó. Las paredes cubiertas de dibujos, la cómoda llena de su ropa organizada por colores, la estantería abarrotada de libros de las visitas semanales a la librería. En el centro de la pequeña mesa que usaba como escritorio siempre había una foto de los tres que Margarita tomó el día de la adopción oficial. En la foto estaban en el juzgado los tres sonriendo, Lucía con un vestido rosa, Andrés de traje, Carlos radiante. «Estamos listos», gritó Lucía, apareciendo de la mano de Andrés. «Perfecto», dijo Carlos, cogiendo la cesta de picnic. «Vamos a nuestro parque». El Parque del Retiro seguía siendo el mismo, pero para Carlos parecía completamente diferente. Ya no era un lugar de recuerdos dolorosos, sino de nuevos comienzos. «Mira», dijo Lucía, señalando el árbol donde solía esconderse. «Alguien ha colgado un columpio». Lucía corrió hacia allí y se subió al columpio. «Empújame, Andrés». «Solo si prometes no saltar en marcha», rió Andrés. Carlos extendió la manta y observó a los dos jugar. Andrés empujaba a Lucía en el columpio. Ella gritaba de alegría. Los dos reían sin parar. Para Carlos era milagroso. 6 meses atrás, Andrés apenas hablaba, ahora reía a carcajadas, corría, jugaba como cualquier niño debería hacerlo. Y Carlos ya no era un padre perdido fingiendo tener el control. Era simplemente un padre presente, involucrado, feliz. «Papá, ven a jugar con nosotros», llamó Lucía. Carlos corrió hacia el columpio. Los tres se turnaron, empujándose unos a otros, inventando juegos, riendo de tonterías. Carlos no recordaba la última vez que había jugado de esa manera, libre, sin preocupaciones. «Hora de picnic», anunció después de 1 hora. Se sentaron en la manta y compartieron los sándwiches. Lucía contó sobre el proyecto del colegio. Andrés habló del nuevo amigo que hizo en la clase de fútbol. Carlos escuchó todo. Realmente escuchó. Participó en cada conversación. «Papá», dijo Lucía de repente, «¿puedo contarte un secreto?» «Claro». «Cuando venía aquí sola, antes de conoceros, siempre pedía el mismo deseo». «¿Qué deseo?» «Les pedí a las estrellas que me enviaran una familia de verdad que me quisiera para siempre». Carlos sintió que le ardían los ojos y todas las noches imaginaba cómo sería. Un padre que hiciera tortitas y un hermano que jugara conmigo. «¿Y ahora?», preguntó Andrés. «Ahora es mejor de lo que imaginaba», dijo Lucía, «porque no solo hacéis tortitas y jugáis conmigo. ¿Me queréis de verdad?» Carlos atrajo a los dos para un abrazo. «Te queremos mucho, Lucía». «Lo sé», dijo ella, acurrucándose entre ellos. «Se puede sentir. Toda la casa está llena de amor ahora». Era verdad. La casa que antes resonaba con silencio, ahora rebosaba de vida. No solo porque había más gente, sino porque había más amor. Amor que crecía, que curaba heridas antiguas y construía puentes nuevos. Cuando el sol comenzó a ponerse, los tres caminaron lentamente de vuelta al coche. Lucía estaba en el medio, sujetando las manos de Carlos y Andrés, balanceando los brazos. «¿Sabéis qué es gracioso?», dijo de repente. «¿El qué?», preguntaron Carlos y Andrés al mismo tiempo. «Siempre supe que mi familia me encontraría». «¿Cómo así?», preguntó Carlos. No sabía cómo iba a pasar ni cuándo,
pero sabía que iba a pasar. ¿Por qué tenía que pasar?, preguntó Andrés. Porque, dijo Lucía, como si fuera obvio, me necesitabais tanto como yo os necesitaba a vosotros. Carlos dejó de caminar por un momento. Tenía razón. Él y Andrés estaban perdidos, sin saber cómo reconectar. Y Lucía no solo los encontró, los curó. Y ahora somos una familia de verdad, continuó Lucía. Una familia que se eligió. Es la mejor familia del mundo, dijo Andrés. Sí que lo es, asintió Carlos. Cuando llegaron a casa, la rutina de la noche se desarrolló como siempre. Baño de los niños, cena en familia, cuento antes de dormir. Carlos ahora les leía a los dos todas las noches. Papá, susurró Lucía esa noche. Sí, mi amor. Gracias por dejarme ser parte de la familia. Carlos le besó la frente. Gracias a ti, Lucía, por salvarnos, por enseñarnos a ser una familia de nuevo. Nos salvamos juntos, dijo ella, cerrando los ojos, como hacen las mejores familias. Carlos apagó la luz y salió de la habitación. 6 meses atrás, esa habitación estaba vacía. Ahora estaba llena de sueños, recuerdos, amor. Bajó al salón y se sentó en el sofá. La casa estaba en calma, pero no en silencio. Era la calma buena de un hogar donde las personas que se quieren descansan en paz. Carlos miró a su alrededor y vio las señales de la familia por todas partes, zapatos pequeños en la entrada, dibujos en la nevera, juguetes organizados, fotos sonrientes en las paredes. Ya no era la casa donde un padre y un hijo perdidos fingían estar bien. Era un hogar, un lugar donde 3 personas que se encontraron por casualidad descubrieron que eran exactamente lo que la una necesitaba de la otra. Carlos pensó en Sofía y supo que estaría orgullosa de la familia en la que se habían convertido. Arriba, Lucía dormía en la habitación rosa, rodeada de todo lo que siempre soñó tener. Andrés dormía en paz, sin más pesadillas, sin más silencio, y Carlos, por primera vez en mucho tiempo, durmió sabiendo que su familia estaba completa. Habían encontrado el camino a casa, el camino del uno al otro. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para no perderte las próximas. Deja tu like porque eso ayuda a que esta historia sea recomendada a más personas. Hasta la próxima historia.